Quiero que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Estoy muy contento, feliz en esta mañana de poder estar de vuelta con ustedes. Volví a la vida. Estuve muy enfermo la semana pasada. Bueno, estas últimas 2 semanas han sido de mucha prueba para mí, para mi esposa, para mis hijos. Hemos estado muy enfermos. Pero el Señor siempre nos saca adelante en victoria. Amén. Siempre el Señor nos saca adelante en victoria. Mi esposa no está hoy día en esta mañana porque cayó enferma ella ahora con bronquitis aguda. Está en la cama, hecha un pollito. Esa tremenda guerrera que usted ve los días domingos está ahí echada en su cama. Así que le pido oración por ella. En la semana también cayó Danielito enfermo con mucha fiebre 2 días seguidos. Y paradójicamente, la que siempre se enferma es la que no se enfermó esta vez. La Paulita ha estado muy firme, ella impresionante. Y bueno, creemos que siempre el Señor tiene propósitos. Amén. Es ahí cuando uno puede decir con el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es ahí cuando nosotros podemos ver realmente la mano del Señor a nuestro favor. Amén. Cuando todo va bien es fácil adorar. Cuando todo va bien es fácil exaltar. Cuando todo va bien es cosa de, ay, yo te alabo, Señor, te exalto. Pero cuando todo va mal, cuando está la enfermedad, cuando está la crisis en el hogar, cuando parece que se iba a caer la casa prácticamente con todos enfermos, bueno, ahí podemos ver la mano poderosa del Señor y podemos experimentar la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 2:20. Bueno, los que no sabían, estaba enfermo con neumonía, pero ya estoy muchísimo mejor. Gálatas 2:20. Quiero compartir con ustedes una palabra que me entregaba al Señor anoche. Y es la vida que vence al pecado. ¿Cuántos quieren aprender a vencer el pecado? Amén. Bueno, ¿el pecado qué es? El pecado es una palabra griega que es amartía, que significa errar el blanco. Cuando nosotros pecamos, aparte de estar ofendiendo a Dios, lo que nosotros estamos haciendo es errar al blanco. ¿Cuántos vieron a este chiquillo de apellido Soto, me parece que era? El arquero. ¿Soto era? Ricardo Soto. Impresionante, ¿verdad? 16 años este chiquillo. Y ya estaba dando clases y muy capaz. Y yo creo que en los próximos juegos o en los siguientes vamos a obtener alguna medalla por ahí, ¿verdad? Porque era muy bueno. Ahora, ¿qué era lo que él hacía? Él tenía que dar en el blanco. Él tenía que dar en el blanco. Y nosotros como creyentes también tenemos que dar en el blanco. Cuando no damos en el blanco, estamos errando el blanco. Y cuando erramos al blanco es cuando estamos pecando. Entonces nos vamos a encontrar que cada vez que el Señor nos quiere llevar hacia un propósito en nuestra vida, nosotros podemos sumar a ese propósito llegando al blanco, pero podemos perder el propósito si nosotros erramos el blanco. Me estoy dando a entender, ¿verdad? La vida en el Señor es una vida en la cual nosotros lo único que debemos de hacer es obedecer a Dios. Cuando usted obedece a Dios, todo va a andar bien. Cuando usted obedece a Dios, usted puede que se encuentre en problema, en dificultad, en crisis o en enfermedad, pero cuando usted obedece a Dios, usted sabe que usted va a llegar a un puerto seguro. Usted sabe que Dios tiene un propósito para su vida, para su familia. Amén. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que se mueve en familias. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios? En la medida en que nosotros seamos obedientes al Señor. Cuando usted es obediente a Dios, usted nunca va a errar al blanco. Puede que haya momentos en los cuales nosotros nos equivoquemos, porque somos humanos, amén. Estamos en esta tierra y somos humanos.
no somos todavía el Señor no nos llevó arriba y ya no tenemos ninguna tacha ni ninguna cosa que nos atraiga a la tierra, pero sí nosotros podemos poner todas nuestras fuerzas para caminar una vida delante del Señor en rectitud. Amén. Y eso es no errar el blanco. Entonces, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vamos a leer otra vez. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mire lo que dice Pablo. Pablo está diciendo: yo ya no estoy viviendo. Pablo está diciendo: con Cristo yo estoy ahora crucificado. Cuando Cristo está siendo crucificado, cuando se habla de la cruz en la palabra, se está hablando de la muerte. Amén. Entonces, cuando Pablo está diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que él está diciendo es: la muerte que Cristo murió es mi muerte también. La muerte que Cristo padeció es la muerte que yo estoy sufriendo también día a día. Escuche, la vida del creyente es una vida de muerte. La vida del creyente es una vida de constantemente estarnos recordando a nosotros mismos que estamos muertos para el pecado. Escuche, si usted no aprende que usted tiene que considerarse a usted mismo muerto para el pecado, usted va a seguir pecando. Si usted no aprende a considerarse a usted mismo muerto para las cosas de este mundo, las cosas de este mundo le van a seguir atrayendo. Ese es el problema por el cual hoy en día tanta gente llega a la iglesia y tan pocos permanecen en la iglesia. Porque hay mucha gente que llega, gusta la palabra del Señor, le gusta el ambiente de la iglesia, sienten las caricias del Espíritu Santo, pero en el momento en que son confrontados con su pecado, con las cosas que hay dentro de ellos, salen por la puerta para afuera y dicen: esto no es para mí. ¿Qué es lo que pasa? No les gusta ser confrontados con el pecado que hay dentro de ellos. Ahora, hay dos aspectos de la salvación que tienen que manifestarse en la vida de un creyente. Número uno, el perdón de pecados, y número dos, la liberación de una vida de pecado. Todos los que estamos aquí hemos sido salvos, ¿verdad? Todos los que estamos en este lugar, en este día, hemos invitado al Señor Jesús a vivir a nuestro corazón, le hemos entregado nuestra vida y hemos experimentado lo que se llama el perdón de pecados. Muchas veces hemos llegado al Señor con una mochila de pecados, ¿cierto? Y cuando venimos y confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que sentimos? Un descanso, ¿verdad? Venimos y decimos: Señor, pequé en esto, Señor, fallé aquí, allá. Lávame, límpiame con tu sangre. Y viene el Espíritu Santo y nos lava, nos purifica, y nosotros nos sentimos limpios otra vez. Eso es un aspecto de la salvación que nosotros manifestamos y experimentamos siempre. Es el perdón de pecados. Pero hay algo que nosotros debemos experimentar, y es la liberación de una vida de pecado. Está bien, cada vez nosotros somos humanos. Cuando pecamos, pedimos la sangre de Jesús y Él nos lava y nos limpia de todo pecado. Pero en nuestro caminar cristiano y en nuestro crecimiento para con el Señor, nosotros debemos experimentar lo que se llama una vida libre de pecado. Y esto no es una vida en la cual usted nunca va a pecar, jamás. Hay una diferencia entre ser santo y pecador. El pecador practica el pecado de continuo, y el santo es aquella persona que se equivoca a veces. ¿Me está entendiendo? Hay una gran diferencia entre ser una persona que practica de continuo el pecado y una persona que cae a veces. ¿Me está entendiendo? Y esto no se llama justificar el pecado, sino que se llama las cosas llamarlas como realmente lo son. Amén. Entonces escúcheme,
Cualquiera que no experimente esto, el perdón de pecados y la liberación de una vida de pecado, cualquiera que no experimente ambos aspectos en su vida, está viviendo por debajo de los privilegios que Dios ha obtenido para nosotros en Cristo. O sea, Cristo ganó para usted una vida libre de pecado. ¿Se puede vivir sin pecar? Se puede vivir sin pecar. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ahora, ¿qué ventaja trae, por ejemplo, vivir sin pecado? Que usted va a escuchar mucho mejor la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ventaja trae? Que la bendición está asociada a la obediencia. Entonces, cuando usted aprende a vivir una vida en mayor santidad, Dios lo va a bendecir aún más, porque la bendición está sujeta a una obediencia. ¿Me está entendiendo? Cuando usted aprende a ser una persona obediente, entonces Dios lo va a bendecir aún más. Ahora escuche, la sangre de Jesús puede borrar mis pecados, pero no puede borrar mi viejo hombre. Son dos cosas diferentes. La sangre de Jesús puede borrar mis pecados, pero no puede borrar mi viejo hombre. Por eso tenemos la necesidad de la cruz, a fin de que el viejo hombre sea crucificado. Por lo tanto, aunque la sangre de Jesús trata con los pecados, es la cruz la que trata con el pecador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Nosotros debemos de aprender a vivir continuamente crucificados. Es la cruz la que va a producir en nosotros libertad. Al comienzo de nuestra vida cristiana, estamos preocupados con lo que hacemos y no con lo que somos. Creemos que si solamente pudiéramos rectificar ciertas cosas seríamos buenos cristianos. Por tanto, nos proponemos cambiar nuestros actos. Intentamos agradar al Señor, pero descubrimos que hay algo dentro de nosotros que no quiere agradarle. Y cuanto más intentamos rectificar las cosas externamente, más comprendemos lo profundamente arraigado que está el problema. ¿Sabe lo que nos pasa muchas veces a los creyentes? Estamos más preocupados con el hacer que con el ser. Estamos más preocupados de agradar al Señor en el sentido de que no tengo que hacer esto, no tengo que adulterar, no tengo que fornicar, no tengo que ver pornografía, no tengo que mentir, no tengo que engañar a mi esposa, no tengo que hacer aquí, no tengo que hacer allá. Estamos preocupados más con el no tengo que hacer que con el ser. Siendo que lo que nos debiera preocupar a nosotros es más el ser que el hacer. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No puede el árbol bueno dar un mal fruto, ni el árbol malo dar un buen fruto. ¿Me está entendiendo? Usted no tiene que preocuparse tanto por lo que usted hace, sino que por quién usted es. Porque cuando usted se preocupa de lo que usted hace, siempre está tratando de ver por dónde usted puede cortar el pecado. Pero el pecado no se va a terminar de esa manera. Nosotros tenemos que tratar con eso, con la raíz, con lo que nosotros somos. Amén. Dice la palabra del Señor, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces, usted va a conocer el árbol por los frutos que el árbol tiene. ¿Me está entendiendo? Usted no puede pretender tener buenos frutos si dentro suyo es un árbol malo. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros como hijos de Dios, a lo que tenemos que apuntar es a la transformación de nuestro interior. Y una vez que nuestro interior sea transformado, usted no va a tener que preocuparse por lo exterior. ¿Está acá? Cristo lo que quiere hacer es una transformación de nuestro corazón. Él lo que quiere hacer es cambiar nuestra vida por completo, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Muchas veces nos preguntamos por qué simplemente no podemos agradar al Señor, o por qué no podemos dejar aquellos hábitos pecaminosos que sabemos que están mal, pero que continuamos haciéndolos. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros que nos detiene en llegar a ser lo que sabemos que podríamos llegar a ser en el Señor? La respuesta a estas preguntas es que estamos demasiado vivos todavía.
¿Por qué no podemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser? ¿Por qué no podemos lidiar con el pecado oculto? Porque todavía estamos demasiado vivos. Para acabar con nuestra pecaminosidad, lo que debemos hacer es acabar con nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a morir? No es tratando de suicidarnos, obviamente, sino que morimos reconociendo que Dios ya ha tratado con nosotros en Cristo. Escuche, cuando nosotros entendemos el poder de lo que Cristo ha hecho por nosotros, es recién ahí cuando nosotros adquirimos la convicción de poder cambiar nuestra vida. Mire lo que dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando usted adquiere conciencia de que su viejo hombre está crucificado, una persona crucificada es una persona muerta. Por lo tanto, una persona muerta no tiene cómo pecar porque está muerto. ¿Me está entendiendo? Amén. Está aquí, ¿verdad? Cuando usted está realmente muerto, cuando usted está realmente crucificado, entonces el diablo no tiene por dónde agarrarlo a usted. Cuando usted está muerto, cuando usted está bien clavadito en la cruz, el diablo no tiene cómo agarrarlo. Por eso dice la palabra del Señor acá, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el cuerpo del pecado fue destruido, está crucificado, está clavado en la cruz. ¿Para qué? Para que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando nos damos cuenta nosotros de que nos debemos de mantener crucificados, de que nos debemos de mantener en la cruz, es recién ahí cuando usted adquiere la convicción y la fuerza para poder vivir una vida sin pecado, una vida en santidad. Amén. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para vivir la vida cristiana? Hay 4 aspectos que quiero que usted sepa. Número 1, saber. El saber es la revelación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para usted poder vivir una vida victoriosa, en primer lugar, usted tiene que saber lo que Cristo hizo por usted. Cristo no solamente murió para que usted fuera limpio de sus pecados y un día usted pudiera entrar al cielo. Cristo murió para cambiar su vida por la de Él. ¿Me está entendiendo? Escuche, cuando la palabra del Señor habla de que nosotros estamos crucificados, cuando la palabra del Señor habla de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo ya no vivo mi propia vida. Mi vida está clavada en la cruz del Calvario. El viejo hombre está crucificado, tiene que mantenerse ahí. Y ahora el que tiene que vivir en mí y a través de mí es Cristo Jesús. Es por eso que muchas veces nos cuesta lidiar con el pecado, porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que vencer al pecado, cuando nosotros no podemos vencer nada. Nosotros estamos muertos. No sé si me está entendiendo. Eso es lo que pasa cuando usted trata de lidiar con las cosas en sus propias fuerzas. Usted se va a cansar y usted se va a frustrar. Usted va a caer una vez, va a ir a la fuente, va a ir a la sangre otra vez. La sangre de Jesús lo va a limpiar otra vez, pero usted va a volver a caer otra vez en el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Usted se desclavó de la cruz y comenzó a hacer caso otra vez a sus propios deseos, a la pecaminosidad que está dentro de nuestra vida. Cuando lo que Cristo quiere, lo que Él quiere hacer es Él vivir la vida de Él a través de nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo primero que usted tiene que saber es la revelación de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él murió en nuestro lugar y ahora lo que tiene que ocurrir es un intercambio de vida. Yo le entrego mi vida a Él y ahora Él toma mi vida y Él vive su vida a través de mí. Eso es lo que hace toda la diferencia. En segundo lugar, tengo que creer. ¿Qué es creer? Es experimentar lo que Él nos ha
revelado en nuestra vida. Usted sabe lo que usted tiene que hacer, es creer con toda su alma y con todo su corazón que el sacrificio de Cristo es suficiente para usted vivir una vida en santidad. Cuando usted comienza a creer que lo que Él hizo por usted en la cruz es una realidad, es una verdad, eso deja de ser una verdad teológica, eso deja de ser una verdad intelectual, y eso se comienza a transformar en su leitmotiv. Eso comienza a transformarse en el motor de su vida. Usted tiene que creerlo, usted tiene que asirse de eso, usted tiene que creerlo más allá de la mente. Usted lo tiene que creer en su espíritu, dentro de su corazón. Eso tiene que comenzar a formar parte de su sistema de creencias profundo. Hay cosas que usted las puede creer en la mente, pero si no son algo real en su vida, usted no las está creyendo con su corazón. Solamente se quedaron como una verdad mental. Pero nosotros somos de los que tenemos fe en el Hijo de Dios. Nosotros somos los de que la fe se nos tiene que meter aquí adentro. Amén. El profeta decía, pero había como un fuego metido en mis huesos. La verdad del evangelio tiene que ser algo que se meta dentro de sus huesos. Tiene que ser algo que se meta dentro de su espíritu. ¿Me está entendiendo? Si no, si es algo que queda en su mente, si es algo que queda escrito como una verdad teológica, eso no va a tener ningún efecto y su vida va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, en segundo lugar, usted tiene que creer. En tercer lugar, tenemos que ser gente que se presenta ante Dios. Eso es la consagración. Consagración a Dios de aquello que concierne a la nueva vida que Él ha puesto en nosotros. Consagrarse al Señor es entregar nuestra vida a Él en servicio a Él. Usted ya no vive para usted mismo. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Eso quiere decir que yo ya no puedo vivir mi vida como a mí se me antoja. Yo fui comprado a precio de sangre. Cuando usted entiende que usted es una persona comprada, dice la Biblia, ahora somos esclavos de Cristo. Su vida ya no le pertenece a usted mismo. Y en cuarto lugar, debemos de aprender a caminar en el Espíritu. Madurar en nuestro espíritu para ser sensibles a cada una de sus indicaciones. Escuche lo que le voy a decir. Antiguamente no habían Biblias. Las Biblias son un libro relativamente cercano en la historia de la iglesia. En los tiempos de Pedro, de Pablo, de los padres apostólicos, no habían Biblias. ¿Saben lo que nos pasó a nosotros los cristianos? Nos comenzamos a depender demasiado del libro y no de la vida que había en el libro. Ahora usted quiere decir, ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? Usted abre la Biblia y empieza a leer y está bien. Gloria a Dios por las Biblias. Yo soy un lector de Biblia empedernido. El punto es el siguiente, amados hermanos. Nosotros debemos comenzar a aprender a caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es caminar una vida dependiente del Espíritu. Caminar en el Espíritu es caminar una vida que sabe cómo oír la voz de Dios. ¿Usted sabía que la primera función del ser humano en ser formada cuando es un embrión es el oído? Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, debiéramos saber cómo oír la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero sí sé reconocerla en mi corazón. Sé cuando Dios me está hablando, sé cuando Él me está impulsando a algo, sé cuando Él me está llamando a algo, sé cuando Él me está corrigiendo algo. Y eso es algo que usted adquiere por la costumbre. ¿Está entendiendo? Eso es algo que usted adquiere a medida que usted lo va pidiendo. Señor, háblame. Señor, háblame. ¿Sabe? Hay gente que llama la atención. Hay gente con la que yo me siento a hablar y me dice, ¿sabe, pastor? Y el Espíritu me dijo, haz esto. Y el Espíritu me movió acá. Y el Espíritu me hizo hacer esto. Es gente que aprendió a caminar
en el Espíritu. ¿Y sabe lo que los respaldan? Sus frutos. Sus frutos, sus obras. Se ve, se nota que han aprendido a caminar en el Espíritu. Ahora, la forma de liberación de Dios. Estamos hablando acerca de la vida de pecado. Es diferente a la forma que tiene el hombre. ¿Cuál es la forma del hombre? Tratar de suprimir el pecado buscando vencerlo. ¿Cuál es la forma de Dios? La forma de Dios es quitar al pecador. ¿Cómo nosotros lidiamos con el pecado? Tratamos de vencer al pecado. No puedo hacer esto. No puedo mirar esto. No, tengo que salir de acá. No, tengo que arrancar de acá. Esa es la forma del hombre. Pero ¿cuál es la forma de Dios? Es que desaparezca el pecador. No sé si me está entendiendo la diferencia. La forma del hombre es tratar de suprimir el pecado buscando vencerlo. La forma de Dios es quitar al pecador. Escuche, muchos cristianos lamentan sus debilidades, pensando que si solamente fuesen más fuertes, todo iría bien. Pero el medio que Dios tiene de liberarnos del pecado no es hacernos cada vez más fuertes. En cambio, es hacernos cada vez más débiles. Dios nos libera del dominio del pecado, no fortaleciendo nuestro viejo hombre, sino que crucificándolo. No ayudándole a hacer nada, sino quitándolo por completo de la escena de la acción. Esto no es algo que podamos entender intelectualmente, sino que es algo que tenemos que ver con los ojos del corazón para ver lo que nosotros tenemos en Cristo. Mire lo que dice Efesios 1:16 al 18. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los efesios y les está diciendo: yo oro todos los días para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, Pablo, hermano, como uno diría vulgarmente, se va en la volada. Dice: yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No le está diciendo: yo oro para que ustedes aprueben todos los programas bíblicos. Yo oro para que ustedes sean unos doctos en doctrina. Yo oro para que ustedes sepan un montón de cosas de la Biblia. No, dice: yo oro para que sean abiertos sus ojos, para que sean llenos de espíritu de revelación y de conocimiento de Él. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesucristo, el Señor. ¿Cómo es que nosotros lo conocemos a Él? Mediante la oración, mediante la adoración. No es solamente un venir a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, lo que usted está recibiendo es una instrucción, es una palabra, es un desafío. Pero la vida cristiana normal es la vida que usted vive cada día en su casa, con su familia, en su hogar, en su dormitorio. Esa es la vida que Dios le quiere a usted dar. Usted puede venir a la iglesia y yo lo puedo desafiar, le puedo dar una palabra, le puedo dar una profecía, pero nada de eso se va a activar si usted no aprende a vivir una vida en el Espíritu diariamente, todos los días. Pero pastor, todos los días, todos los días. El día que usted no oró es el principio de su caída. El día que usted no buscó a Dios es el principio de que las cosas van a ir para abajo otra vez. Porque la vida cristiana se resume en una sola palabra: dependencia. Es la dependencia del Espíritu Santo la que te va a hacer un vencedor. Es la dependencia de su presencia. Es ser adicto a su presencia. Es ser adicto a su esencia. Jesús dijo: apartados de mí, nada, 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 nada podéis hacer.
Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no está unido a mí no puede dar fruto. Apartados de mí nada podéis hacer. Usted tiene que entender que usted vive una vida, pero usted está muerto. El que tiene que estar vivo dentro de suyo se llama Cristo Jesús el Señor. Mientras usted se sale de la vid, usted va a morir irremediablemente espiritualmente. Usted puede venir todos los santos domingos a la iglesia, pero si usted no tiene una relación genuina con Cristo, si usted no tiene una relación genuina de oración, de comunión, de compañerismo, de búsqueda de Dios, su vida espiritual sí o sí se va a terminar secando. Usted no puede alimentarse una vez a la semana. Si usted se alimenta una vez a la semana, usted va a sufrir de desnutrición y morir. ¿Por qué pensamos que la vida espiritual sí lo podemos hacer así? Escuche, la palabra no es el alimento. El alimento es Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. Él dijo: mi carne es verdadera comida. Él dijo: mi sangre es verdadera bebida. Cuando usted se mantiene unido a Él, y escuche, no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo práctico. Si usted no se mantiene unido a Él, usted va a morir. Entonces el apóstol Pablo decía: yo oro para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Pablo lo que está orando es: Señor, revélales que hay un inmenso poder a su disposición. Y escuche, es el mismo poder que operó en Cristo cuando resucitó. El mismo poder está disponible para nosotros hoy día. Ahora, para operar en este poder, nosotros necesitamos de una cosa que se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Eso significa hacerla real en la experiencia. ¿Cuándo usted se está moviendo en fe? Cuando usted la está haciendo real en la experiencia. Hay gente que dice: no, si yo tengo fe, pero cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad, reniegan de Dios. Significa que nunca tuvo fe, porque la fe se tiene que hacer real en medio de la experiencia. ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles? ¿Por qué Dios permite situaciones complicadas? Lo que Él está haciendo es probando nuestra fe. Está viendo el calibre de nuestra fe. Y cuando usted sale adelante de esas situaciones con la cabeza en alto y con la fe intacta, significa que de verdad usted estaba creyendo en Él. Si no, nunca fue fe, fue presunción. ¿Me está entendiendo? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, hacerla real en la experiencia. Escuche, la certeza o la sustancia, que es lo mismo, es algo que yo poseo, es algo que tengo delante de mí. O sea, cuando el apóstol dice la fe es la certeza de lo que se espera, está diciendo la fe es la sustancia que tengo delante de mí. Sustanciar significa que tengo la capacidad o la facultad de hacer que esa sustancia sea real para mí. ¿Cómo yo accedo al poder de Dios? Con la fe, con la certeza, con la sustancia. Cuando viene el momento de dificultad, no me caigo a pedazos diciendo: ay, Señor, ¿dónde te fuiste? No, es el momento en cuando tú te tienes que levantar. Cuando parece que todo va mal, es cuando tú tienes que decir: yo sé que mi Redentor vive.
Cuando todo va mal es cuando tú tienes que decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puede que tengas una cebolla en el refrigerador, pero tú tienes que decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo me acuerdo, vivíamos en Maipú con Lilibet. Y sabe, hermano, estábamos pasando un momento de prueba. Y había la mitad de una cebolla en el refrigerador. Y nada más. Yo podría haber dicho: Señor, ¿dónde está la abundancia? Señor, ¿dónde está todo lo que me has prometido? Pero eso no fue lo que yo dije. Yo dije: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y eso es caminar en fe. Escuche, caminar en fe no es presumir que usted tiene algo que no tiene. Caminar en fe es caminando con la sustancia puesta delante. De saber que lo que usted tiene es de Dios. Que saber que la promesa que Dios le dio es firme. Amén. Es caminar confiado. Es caminar con la certeza, sabiendo que Dios está con nosotros. Sabiendo que nada malo me puede ocurrir. Y si me llegara algo malo a ocurrir, bueno, Dios lo permitió, ¿y qué importa? Sigamos para adelante. Amén. Sigamos para adelante. Esa es la vida de fe. Esa es la real vida de fe. Dios nunca nos dice a nosotros como cristianos que batallemos por estar en Cristo. No se nos dice que lleguemos allí porque ya estamos allí, ya estamos en Cristo. Sin embargo, se nos dice que permanezcamos donde Dios nos ha puesto. Escuche, toda experiencia espiritual verdadera significa que hemos descubierto cierto hecho en Cristo y que hemos entrado en su experiencia. La experiencia que nos debe ser revelada es la experiencia de que nuestro yo debe permanecer crucificado juntamente con Jesús, para que la vida que vivamos no sea ya la antigua vida, sino que sea Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Ahora, ¿qué pasos debemos dar para comenzar a vivir esta vida que Jesús nos quiere dar? En primer lugar, usted tiene que dejar de luchar. Deje de intentarlo por sus propias fuerzas. Gálatas 3:24, escuche. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Le voy a leer otra versión para que se entienda mejor. Dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Escuche. La ley no fue dada con la expectativa de que la cumpliríamos. La ley fue dada con el pleno conocimiento de que la quebrantaríamos. Y cuando la hemos quebrantado de forma tan completa que quedamos convencidos de nuestra profunda necesidad, entonces la ley ha cumplido con su propósito. Ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, para que Él mismo en nosotros pueda cumplirla. Una vida de victoria comienza por el reconocimiento de que es imposible de vivirla en nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios. ¿Sabe por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Porque Dios sabía que no la iban a poder cumplir. ¿Sabe por qué el Antiguo Testamento está tan lleno de leyes? Luego el apóstol lo revela, dice: la ley fue nuestro ayo o fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. De manera tal de que si una persona se hubiera propuesto agradar al Señor mediante el cumplimiento de la ley, se habría terminado de dar cuenta que eso era imposible en la carne. ¿Me está entendiendo? Entonces la ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. De manera tal que si hubiéramos nosotros decidido buscar a Dios sin la persona de Cristo, Dios dice: bueno, entonces está la ley, cumple toda la ley. Pero la ley tiene tantas ordenanzas. Y está escrita la ley, y no es algo que está escrito dentro de nuestro corazón, que la persona hubiera querido cumplir, pero no hubiera podido hacerlo. De manera tal que esa ley se transforma en un maestro que nos lleva a reconocer que apartado de Cristo, que sin el Señor Jesús, nada podemos hacer. Entonces la vida de victoria comienza por el reconocimiento de que es imposible vivir una vida de victoria en nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios. Entonces lo primero que tienes que hacer es: deja de luchar. Número 2, pon tu confianza en el Señor.
Solamente después de haber alcanzado el punto de la total desesperación en nosotros mismos, para que dejemos hasta de intentarlo, es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor para que manifieste su vida resucitada en nosotros. Cuanto antes dejemos de intentarlo, mejor. Porque solamente cuando lo dejamos por nosotros mismos es cuando damos lugar al Espíritu Santo. Y entonces veremos un poder más fuerte que nosotros mismos que nos va a sostener. Mientras intentemos hacer algo, Él no puede hacer nada. Fracasamos debido a que lo intentamos. Nosotros debemos alcanzar el punto en sentirnos tan desesperados que debemos de saber que si no es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, no se puede vivir una vida de victoria. Todos necesitamos llegar al punto en que digamos: Señor, soy incapaz de hacer nada por ti, pero confío en que tú hagas todo en mí. Vivir en el Espíritu significa que yo confío en que el Espíritu Santo haga en mí lo que yo mismo no puedo hacer. No es un caso de intentarlo, sino de confiar. No es un caso de batallar, sino de descansar en Él. Lo que tenemos que aprender es a poner la confianza en las fuerzas de Dios. Escuche, pensamos en la vida cristiana como en una vida cambiada. Escuche, pero no lo es. Lo que Dios nos ofrece es una vida intercambiada, una vida sustituida, y Cristo es nuestro sustituto en el interior. Escucha, Dios no quiere cambiar tu vida. Él quiere vivir su vida a través de ti. ¿Me está entendiendo? Hay una diferencia. Cuando usted entiende que Dios no quiere cambiar su vida, sino que Él quiere vivir la vida de Él a través suyo, es cuando usted comienza a entender que tiene que ceder. Es cuando usted entra en un momento de humildad, de decir: Señor, en realidad yo no puedo con esto. Si no eres tú quien vives tu vida a través de mí, yo no lo puedo hacer. Eso significa rendirse al Señor. Muchos creyentes tienen un entendimiento erróneo de la santificación. Comúnmente se piensa que cada cosa de nuestra vida debería ser santa, pero eso no es santidad, más bien es el fruto de la santidad. Santidad es Cristo. Yo no puedo agradar a Dios. Escuche, pero no existe un yo no puedo en Cristo, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted quiere agradar al Señor según sus propias fuerzas, según lo que usted pueda hacer, usted nunca lo va a lograr. Deje de intentar agradar al Señor haciendo cosas. Deje que Cristo viva la vida de Él a través suyo, porque el único que agrada al Padre es Cristo. Si soltamos nuestra propia voluntad y confiamos por completo en Él, no nos caeremos y nos romperemos. En cambio, caeremos en la ley del Espíritu de vida, que está en Romanos 8:2, porque Dios no solo nos ha dado vida, sino que también nos ha dado una ley de vida. ¿Alguien tiene una Biblia que me preste un momento? Gracias. Vaya por favor a Romanos. Romanos capítulo 7, y mire qué interesante, estamos hablando acerca de cómo vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Romanos 7:7. Quiero que lo lea con atención todo lo que vamos a leer. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque, escuche, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A cuántos les ha pasado esto? Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuche, ese es el apóstol Pablo. O sea, no es un recién convertido que dice, ay, no sé por qué, quiero servir al Señor, pero no puedo, y me pasa aquí. No, es el apóstol Pablo que dice que el bien que quiere hacer no lo puedo hacer, sino que hace el mal que no quiere hacer. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces escuche, con la carne nosotros servimos, dice la palabra, a la ley del pecado. ¿Me está entendiendo? O sea, todo esfuerzo humano por agradar a Dios va a terminar errando el blanco igual. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, hay algo dentro de nosotros, es la naturaleza pecaminosa, es la carne que lo que hace es llevarnos cautivos a la ley del pecado. Aunque nosotros queramos hacer lo bueno, aunque queramos agradar al Señor, hay una ley dentro de mí, hay una ley que se llama la ley del pecado que me va a llevar indefectiblemente al pecado, aunque yo no lo quiera hacer. ¿Me está entendiendo? Por eso es lo que lo estoy diciendo, que la solución a esto es que nosotros tengamos que estar crucificados. Porque si usted está demasiado vivo, usted va a terminar obedeciendo a la ley del pecado. Está aquí. Pero mire lo que dice Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuche, esto es maravilloso, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Jesús. Hay una ley en nuestros miembros que es la ley del pecado, que me arrastra a pecar. Pero dice acá el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para nosotros,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entienda esto, entienda lo siguiente. Cuando usted entiende que hay una ley del Espíritu de vida, entonces usted dice, bueno, yo tengo que morir, mi carne tiene que permanecer crucificada, el viejo hombre tiene que permanecer crucificado, porque yo no voy a obedecer a la ley del pecado y de la muerte. Yo voy a dejar que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me vivifique a mí. Prefiero yo permanecer muerto, pero que Cristo permanezca vivo, para que la ley del Espíritu de vida produzca cada vez en mí mayor y mayor vida. Verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo usted se ocupa de las cosas del Espíritu? Orando a Dios, ayunando al Señor, usted adorando, manteniéndose en la presencia. Es así como usted mantiene la carne bien muerta, pero el Espíritu usted lo va a mantener bien vivito. ¿Me está entendiendo? Solamente así es como se puede vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre la muerte, sobre la ley del pecado. Escuche, el pecado lo que quiere producir dentro de nosotros es cada vez más y mayor muerte. Pero la ley del Espíritu de vida lo que va a producir dentro de nosotros es la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que entender lo que decía el apóstol Pablo. Señor, yo oro para que alumbren los ojos de su entendimiento, para que puedan entender que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está presente hoy, que nos vivifica hoy para vencer la vida del pecado. En tercer lugar, tienes que ceder tus derechos y entregar el control de tu vida a fin de experimentar la vida de Cristo de manera práctica. Debe de llegar un día tan definido como el día de nuestra conversión, en que cedamos todos los derechos de nosotros mismos y nos sometamos al señorío absoluto de Jesucristo en cada área de nuestras vidas. Una revelación de este requisito es el primer paso hacia la santidad. La consagración, esto es la ofrenda de nuestra vida completa, es el segundo paso. Hasta que el señorío de Cristo sea un punto establecido en nuestros corazones, el Espíritu no puede operar con eficacia en nosotros si no le damos a Cristo absoluta autoridad en nuestras vidas. Aunque Él pueda estar presente, no puede ser poderoso. Lo que tenemos que hacer es entregarle nuestros derechos, es cederle nuestros derechos al Señor. Tiene que haber un día definido en el cual Cristo no solamente sea tu Salvador, sino que Él comience a ser el Señor de tu vida. Hay una diferencia. Hay gente para la cual Jesús es el Salvador. Un día se va a morir, va a partir de esta tierra y va a llegar al cielo. Pero hay otros que tenemos que hacer de Cristo nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador. ¿Me está entendiendo? Es totalmente diferente. Cuando usted lo asume como el Señor de su vida, usted no toma decisiones antes de consultarle a Él. ¿Me está entendiendo? Cuando Él es el Señor de nuestra vida, usted ni siquiera se compra una ropa sin antes preguntarle a Él. Ay, pastor, qué exagerado. No, así debe de ser. Así debe de ser nuestra vida. Jesús tiene que estar presente de manera real. No es un concepto teológico, no es la puerta para el cielo. Él tiene que ser verdaderamente el Señor de nuestra vida. Y en cuarto lugar, vamos terminando, debemos derramar nuestra vida como ofrenda de consagración.
Vaya a Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Mateo 26, 6 al 13. Dice: Jesús es ungido en Betania. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mire qué interesante. El verso 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y Jesús, mire qué interesante lo que él dice. Dice: al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. O sea, el objetivo de derramar el perfume sobre el cuerpo es para la sepultura. Derramar el perfume es un acto de suprema adoración. La Biblia dice que era un perfume de nardo puro en otro lugar. Y dice que era carísimo. ¿Sabe dónde lo derramó la mujer? Sobre el cuerpo de Jesús. Ahora deje que lo lleve a esto otro. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Amén. Y dice que lo derramó sobre el cuerpo para la sepultura. O sea, la adoración, lo que produce en nosotros es la muerte del yo. ¿Me está entendiendo? Cuando usted adora, cuando usted busca a Dios, cuando usted dice: Señor, yo no soy nada sin ti, esa adoración Él lo está preparando a usted mismo para su propia sepultura. Por eso el apóstol dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Derramar nuestra vida en adoración tiene como propósito prepararnos a nosotros mismos para la sepultura. La adoración es un acto de humildad por el cual humillamos nuestra propia vida, nuestros propios deseos. Morimos a nosotros mismos para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. El corazón de Dios siente verdadera satisfacción cuando realmente nos derramamos a nosotros mismos sobre Él. Una vida entregada y quebrantada tiene la capacidad de contagiar a otros. Mira lo que dice Juan acerca de este mismo pasaje. Juan 12:3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. Escuche, no podemos inyectar apetito espiritual a la fuerza en otros. No podemos obligar a otros a tener hambre. El hambre tiene que ser creada y puede crearse en otros solamente mediante aquellos que llevan en sí mismos las huellas de Dios. Pero también debe haber algo en nosotros que dé salida a la fragancia que tenemos de Cristo y que produzca en otros un despertar a la necesidad. Y ese algo es una disposición a ceder, a romper y derramar todo ante Dios.
Eso es lo que atrae a otros a conocer al Señor. Usted quiere que su familia conozca al Señor. Usted quiere que sus amigos conozcan al Señor. Que la gente que lo rodea conozca al Señor. ¿Sabe cuál es la clave? Su nivel de adoración. Eso va a provocar que el perfume que usted está derramando delante del Señor llene toda la casa. Esa es la manera de provocar hambre. Usted tiene que oler distinto. Su mirada debe ser diferente. Su caminar debe ser diferente. ¿Sabe cómo reconocían a los discípulos de Jesús? Por su manera de hablar, por su manera de caminar, por su manera de vestir, por su manera de ser. Usted es un cristiano, es un Cristo pequeño. Usted tiene que exhalar el perfume de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Pueden pasar los músicos. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojos ahí donde usted está. Y dígale donde usted está al Señor: Señor, yo quiero que no solamente seas mi Salvador. Yo necesito que tú seas mi Señor. Señor, yo necesito que la vida que ahora viva en la carne, la viva en la fe del Hijo de Dios. Señor, yo necesito vivir una vida con mi yo crucificado. Yo necesito vivir una vida con mi carne crucificada, Señor. Señor, en este día yo quiero consagrarme delante de ti. Señor, en este día reconocemos, Padre amado, que hemos intentado vivir una vida de victoria, pero en nuestras propias fuerzas. Señor, y nos hemos dado cuenta, Padre, que con eso hemos estado sirviendo a la ley del pecado y de la muerte. Pero como dice tu palabra, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, que nos ha dado la ley del Espíritu de vida dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana declaramos rota en nosotros la ley del pecado y de la muerte. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que Jesucristo es nuestro Señor. Declaramos, Señor, que nos sujetamos a tu autoridad en ese día. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos a vivir nuestra vida de acuerdo a como nosotros queramos. Si tú eres un valiente, una valiente, comienza a decirle al Señor: Señor, yo renuncio a vivir mi vida de acuerdo a como yo quiera, Señor. Esto es algo para valientes. Esto no es para cualquiera. Esto es algo para aquellos que se atreven a vivir una vida en santidad. Esto es algo para aquellos que se atreven y que dicen: ya basta ya de vivir la vida como la he estado viviendo todo este tiempo. Yo quiero un cambio real. Yo quiero un cambio genuino. Yo quiero un cambio de adentro hacia afuera. Es para aquellos que están cansados de vivir peleando en su mente, de estar batallando. Ese es el día en que tú puedes decirle: Señor Jesús, en ese día yo entrego a ti no solamente mi corazón. En ese día, Señor, yo entrego mi voluntad a ti y yo cedo mis derechos. Yo cedo mis derechos en ese día. Yo cedo mis derechos en ese día. No voy a hacer un llamado al altar, pero sí, todos aquellos que quieren vivir una vida nueva y desean que la ley del Espíritu de vida se active dentro de ellos, quiero que levanten sus manos al cielo
Y díganle: Señor, yo necesito esa ley del Espíritu de vida. Yo necesito esa ley del Espíritu de vida. Padre, necesitamos, Señor, la activación de esa ley en nosotros. Necesitamos la activación de la ley del Espíritu de vida. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, clavamos nuestra vida en la cruz del Calvario. Clavamos nuestro yo en la cruz. Clavamos nuestro viejo hombre en la cruz. Lo clavamos ahí en el nombre de Jesús. Y le decimos a nuestra carne, y le decimos a nuestro viejo hombre: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora declaramos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, un rompimiento en los cielos. Señor, quebrantamos la ley del pecado y de la muerte en nuestra vida. Quebrantamos la ley del pecado y de la muerte. Quebrantamos la ley que nos lleva cautivo al pecado, que lleva a nuestros miembros, Señor, cautivos al pecado. Padre, lo quebrantamos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos la activación dentro de nosotros de la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida te ha librado del poder del pecado y de la muerte. Jesús está vivo y Él está transformando tu vida. Padre, te adoramos. Levanta tus manos y adórale. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Jesús. Siempre estarás pensando en mí. Soy amado Te adoramos. y puedo amarte. Te adoramos. Todo mi ser. Te adoramos. Levanta tu voz en adoración en esta canción. Dile: la cruz. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Soy Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, entregamos nuestra vida y nuestro corazón, Señor, en sujeción a ti. Padre amado, todos los que estamos aquí tenemos tanta necesidad de ti. Señor, es tan palpable nuestra necesidad de ti. La necesidad de tu presencia, Señor. Señor, siempre que intentamos hacer las cosas a nuestra manera, fallamos. Señor, caemos. Pero en ese día, Padre amado, Señor, esa revelación de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Señor, sea reafirmada dentro de nosotros, Señor. Padre, y en esta tarde podamos salir de este lugar con la convicción, Señor, y con la seguridad, Señor, de que vamos a comenzar a vivir una vida diferente, una vida arraigada en Cristo, una vida arraigada en Jesús, una vida, Señor, a través del cual nos sujetamos a la cabeza que es Cristo, Señor, y a través de esa cabeza pueda comenzar a fluir hacia todo el cuerpo, hacia nuestras extremidades, hacia nuestro ser, hacia nuestro espíritu, toda la vida que hay en Jesús, toda la vida que hay en Jesús. Padre, yo oro para que toda muerte, Señor, para que toda podredumbre
Señor, en nuestra vida y en nuestros corazones, todo estancamiento, ahora mismo en el nombre de Jesús, comienza a ceder en el nombre de Jesús. Yo veo en el Espíritu como unas aguas negras se comienzan a soltar desde los corazones y comienzan a salir esas aguas detenidas, aguas de pecado, aguas de suciedad, comienzan a salir de nuestros corazones, comienzan a salir y comenzamos a ser liberados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aliento, Señor, de muerte se va, todo aliento de enfermedad se va en el nombre de Jesús. Padre, todo pecado, iniquidad y rebeliones ahora mismo comienza a salir de nuestros corazones. Nuestros corazones comienzan a ser purificados, comienzan a ser limpiados en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Somos limpios. Somos limpios en el nombre de Jesús. Padre, y ahora las aguas de vida vengan, las aguas del Espíritu vengan, las aguas del Espíritu. Bebe de las aguas del Espíritu, bebe de las aguas del Espíritu, bebe. Oh, shetorreba bayandera basea canabas. Y andorro voy a setere bayandera basea aquí. Oh, agua del Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Es la ley del Espíritu de vida activando. La ley del Espíritu de vida activando, renovando. Hoy vaya sea que andorro voy a setere bayandera. Oh, Espíritu de Dios, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Dile te amo. Te amo. Cuán grande es este amor. Te amo. Porque me amaste. Te amo. Cuán grande es este amor. Señor, entregamos todo a ti en esta mañana, Señor, en esta tarde. Entregamos todo a ti. Entregamos todo a ti. Entregamos todo a ti. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Rey de Gloria. Te amamos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Te exaltamos, Jesús. Te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Usted va a repetir después de mí. Padre Celestial, Padre Celestial, en este día, en este día, Señor, que la ley
Señor, que la ley del Espíritu de vida del Espíritu de vida en Cristo en Jesús Cristo Jesús sea activada sea activada en mi espíritu. en mi espíritu. No serviré más No serviré más a la ley del pecado la ley del pecado y de la muerte, de la muerte, sino que voy a servir sino que voy a servir a la ley del a Espíritu la ley del Espíritu de vida en de Cristo. vida en Cristo. Señor, permite Señor, permite que mi carne que mi carne y mi viejo y hombre mi viejo hombre permanezcan clavados permanezcan clavados en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Y cuando me quiera desclavar, Cuando me quiera desclavar, recuérdame, Señor, recuérdame, Señor, que ya no vivo yo, que ya no vivo yo, tú vives en tú mí. vives en mí. Y la vida que ahora vivo, La vida que ahora vivo, la vivo en la fe la vivo en la fe del Hijo de del Dios. Hijo de Dios. Gracias, Señor, Gracias, Señor. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.